no, sí, retar, todo lo que había para esperar ha sido esperado. Esta clase la voy a dividir en dos partes, no sé si vieron el nuevo cronograma, que una parte va a ser derechos humanos y otra parte va a ser derechos del niño y adolescente. Es así porque nos hemos perdido una clase por el accidente, entonces lo he dividido en dos. Si después nos damos cuenta de que nos ha quedado dudas o dificultades o problemas, al final de cuatrimestre hay dos clases de repaso donde vamos a poder profundizar esos conceptos que han quedado sueltos. A grandes rasgos, los derechos humanos se dividen en 4 generaciones. Son 4 generaciones. De estas 4 generaciones, 3 están firmadas por la mayoría de los países. La 4ª generación falta todavía promulgarse o establecerse dentro de la comunidad de los países del mundo. Bien, pero como es muy probable que dentro de unos años ya esté establecida como parte de la comunidad internacional, es conveniente que ustedes ya lo vayan comprendiendo o manejando, porque muchos de los problemas que tiene la actual Declaración Universal de los Derechos Humanos se propone ser solucionada con la 4ª generación. Entonces, lo que hay que tener claro es que cada generación proviene de la respuesta a un contexto sociocultural, político y económico. ¿Bien? Es decir, nadie propuso una declaración de los derechos si no explotó algo antes, si no había problemas. De un contexto, una respuesta ante un contexto sociocultural, económico, político. Por ejemplo, la primera generación de los derechos humanos es de 1789, que va de la mano con la Revolución Francesa. ¿Qué pasó en Francia? En Francia estaban en una crisis institucional, en una crisis política, en una crisis económica. Por ejemplo, nadie creía más en los reyes. Los reyes vivían muy opulentamente y el pueblo se moría de hambre. Al mismo tiempo, no había comida, una crisis, digamos, financiera, porque una serie de heladas y de sequías hizo que no pudiese cultivarse tanto grano y trigo para toda la población. A su vez, Francia estaba en una crisis también económica, porque financió la guerra de Estados Unidos. Estados Unidos se liberó, ¿no?, 13 años antes, en 1776, y como Francia estaba en contra del Reino Unido, le dio plata a los que se querían independizar. El tema es que la guerra le costó muchísima plata, bueno, las guerras siempre cuestan plata, entonces tenía muchos problemas económicos. A su vez, en Francia había todo un problema de que no había ni democracia ni libertad. Todos los derechos los tenían los reyes y el clero, es decir, la parte de la cúpula de la iglesia. En ese momento apareció también un nuevo estamento social. Habían surgido los burgueses, ¿no? Que recuerda que hablábamos de esta nueva clase social que surgió en los barrios comerciales y que tenía como característica ser dueños de los lugares de trabajo, los dueños de la carpintería. Entonces yo te contrataba a vos como carpintero, el dueño de la panadería te contrataba a vos como panadera, y así, ¿se entiende? Y estas personas empezaron a juntar mucha plata. Tenían tanta plata que podían comprar sus propios ejércitos. Eso es mucha plata. Si vos tenés un ciudadano de tu país que puede comprarse un ejército que rivalice con el ejército del país, es un problema. ¿Se entiende? Entonces, era un barril de pólvora a punto de estallar y estalló. Tanto estalló que le cortaron la cabeza al rey. O sea, estalló posta, ¿no? O sea,
el rey, guillotinado, ¿no? Entonces se crea un nuevo país, ya no era la monarquía francesa, sino la República de Francia, ¿no? Y con ese país viene una nueva constitución. Y con esa constitución viene, ¿me van siguiendo? Viene la primera declaración de los derechos humanos, que se llamaba la Declaración de los Derechos del Hombre. Del hombre. O decir que tan humano no era porque ya dejaba de lado al 50% de la población. ¿Bien? Pero, ¿qué tenía de característica esta primera generación de derechos humanos? Primero, tenía muy poquitos artículos, 17 artículos. Cada artículo representaba un derecho. Segundo, tenía un aval. Decía que los derechos existían porque Dios se lo había dado a los humanos. ¿Ok? ¿Qué pasa si sos ateo y Lola, manejate, no tenés derecho? ¿Ok? Tercero, tenía una actitud altamente optimista. Decía que la razón humana era suficiente para liberarse de la tiranía. Es decir, como somos tan inteligentes, nos vamos a liberar de los corruptos, de los tiranos, de los crueles, ¿no? Un optimismo había. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Aparte de eso, los artículos tenían, les leo el primer artículo que es quizás el más interesante. Dice, los hombres nacen y permanecen iguales en derechos, ¿no? Dice que uno nace igual a todo lo demás y que esa igualdad se va a permanecer hasta el fin de los días. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Que por haber nacido humano, en este caso hombre, porque dice los hombres, no dicen los humanos, tenemos que ser tratados como iguales. ¿Las mujeres no? No. ¿Qué es esta igualdad? No, ya, quédese tranquila que cuando aparezcan las mujeres lo voy a recalcar. Ah, sí. Bueno, pero por eso existen tantas generaciones, porque cada vez que sale una generación se dieron cuenta que había errores y después lo corrigieron, ¿no? Bueno, lo corrigieron, vamos a ver qué tanto lo corrigieron. Entonces, ¿qué era esta igualdad? La igualdad era igualdad jurídica, todos bajo las mismas leyes. Igualdad fiscal, todos pagan lo mismo. ¿Ok? Igualdad de expresión, vos podés decir lo que vos quieras, ¿no? Y un derecho nuevo que no existía, que era la libertad de poseer propiedad privada. Hasta ese momento, el único que podía tener propiedad privada era el rey. Ahora no, vos podés tener tu casita, tus zapatitos, lo que sea. ¿Cuál era la segunda igualdad? Fiscal, del impuesto. El rey no pagaba impuestos. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Y a su vez apareció un nuevo concepto, el de soberanía. Hasta ese momento la tierra era del rey, pero ahora con el concepto de soberanía la tierra no es ni del rey ni de una persona, es del pueblo. Nadie puede tener realmente tierras, ¿no? Las tierras son del pueblo. ¿Se entiende? El país tiene una cantidad limitada de tierras y son del pueblo. Y como son del pueblo, el pueblo elige por voto democrático quién debe gobernar esa tierra. ¿Se comprende? Ahora, ¿podían votar todos? No, de por sí ya dijimos que las mujeres no, pero tampoco todos los hombres. Tenía que tener cierta cantidad de plata en base al concepto de qué tan útil sos en la sociedad, según qué tanto podías pagar, eras tan útil, ¿no? Entonces los pobres no podían votar porque no podían pagar, y si no pagaban no eran útiles, y si no son útiles, no pueden elegir quién los gobierna, ¿no? El concepto. Claramente esta generación estuvo llena de críticas. Por un lado, era sumamente teórica. Proponía derechos, pero no decía cómo darte, ¿no? Decía, sos libre. Bueno, ¿y cómo lo hago? Ah, eso es problema tuyo. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Segundo, estaba dirigida claramente para una clase social. Eran unos derechos dirigidos para un grupo de personas, no era para todos. Tercero, el voto no era realmente democrático porque podían votar solamente algunos. Y cuarto, prohibía expresamente la asociación profesional. No podía haber gremios. Estaban prohibidos los gremios. Los gremios, el gremio de zapateros, el gremio de docentes, no estaban aceptados. ¿Entienden? ¿Por qué? Y porque sería darle poder a los que no tienen. El gremio tiene... ¿Por qué un centro de estudiantes es poderoso? Porque tiene poder los que no tienen poder. Esa es la lógica. Un gremio, ¿por qué es poderoso? Porque tiene poder la gente que trabaja. ¿Se entiende? Buenísimo. Entonces, bueno, uno diría que esto rápidamente cambió. No cambió rápidamente la polaina. Hasta 1919 estos derechos se mantuvieron. Es decir, prácticamente 200 años los derechos del hombre se mantuvieron. ¿Pero qué pasó? Vino la revolución industrial, la segunda revolución con la invención del tren. ¡Chuchu! ¿Ok? Apareció el colonialismo europeo, se empezó a colonizar África, Asia, se empezaron a crear, por ejemplo, la India y cosas así. Y encima pasa algo, la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1919. Esa guerra que nadie pensó que iba a pasar, que muchos países lucharan y combatieran, ¿no? Generó una situación terrible. Los estragos de la Primera Guerra Mundial fue que desaparecieron países como el Imperio Austrohúngaro y aparecieron nuevos países como Turquía, ¿no? Entonces ya lo cuento eso. Ya, punto. Entonces pasa eso, ¿ok? Crisis, y dicen, che, como que nos las mandamos, como que no convenía que mueran 9 millones de personas, ¿les parece que hagamos una segunda declaración de los derechos? Metales. Pero, ¿lo llamamos derecho del hombre o del humano? No, del hombre está bien, total se sobreentiende. Entonces sigue siendo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿no? ¿Y qué características tiene? ¿En el 19? Sí. ¿Qué características tiene esta nueva declaración? Las características que tiene es que está pensada para ofrecer los medios para garantizar los derechos. La primera generación enunciaba los derechos, pero no te decía cómo mantenerlos o cómo obtenerlos. Esta segunda te dice cómo mantenerlos, te da los medios, ¿ok? ¿Me van siguiendo? A ver. ¿No voy tan rápido, voy más lento? ¿Por qué daba los medios? Porque esta declaración va de la mano con el surgimiento de una nueva clase social. ¿Qué clase social aparece en esta época? ¿Alguien sabe? ¿En el siglo XX? Sí, estamos en la revolución industrial. No, ¿cómo trabajador? El proletario, los que trabajan en las fábricas. Entonces, es una serie de derechos para la clase trabajadora. Entonces, ¿qué tipo de derechos se propone? El derecho a la enseñanza, el derecho a la huelga, que no estaba antes, ¿recuerdan? El derecho a que la familia esté protegida por el Estado. Después, otro derecho, el derecho contra el hambre. Nadie debe poder morir del hambre. Por lo menos un pan te tienen que dar. ¿Se entiende? ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, se crea una serie de derechos. A ver, los derechos que se crean ahora. Artículo 12, derecho a la educación, a la salud. Artículo 13 y 14, derecho a la educación. El que estamos usando nosotros es un derecho que se inventó en 1919. Se da una idea de educación pública. ¿Están siguiendo? Artículo 7. Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Por ejemplo, que vos si trabajas en un lugar, que haya un botiquín si te pasa un accidente. Eso es un buen derecho, ¿no? Claro. Bueno, derecho a la seguridad social, artículo 9. ¿Bien? Artículo 10. Derecho a la protección de la familia. ¿No? Entonces, toda esta segunda generación estaba orientada a la clase trabajadora. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora,
Listo, ¿se solucionó el problema? No, claramente no se solucionó el problema. Por un lado, sigue siendo los derechos del hombre. Había todo un grupo de gente que aún así no estaba siendo integrada, ¿no? ¿Quiénes eran? Ah, está bien. Por las dos preguntas. Bien. A su vez, había un problema. Esta segunda declaración estaba tan enfocada en proteger a los grupos sociales que descuida a los individuos. Por ejemplo, tan orientada a proteger el derecho a que todos tengan un techo, podías pasar por encima el derecho a que vos tengas propiedad privada. Como yo encuentro una familia sin hogar y vos tenés hogar, digo, bueno, ahora vos vivís con esta familia. Porque el Estado tiene como obligación darle una casa a todo el mundo. Y como no tengo casa para todo el mundo, empiezo a obligar a la gente. Pero eso viola tu derecho a la propiedad privada. Entonces, se empezó a generar estos problemas con esta segunda generación. Satisfacía los derechos de la sociedad, pero dejaba de lado los derechos particulares. Otro ejemplo, el derecho contra el hambre. Estaba obligado el Estado a darte comida, pero no importa la calidad de la comida. Es decir, yo soy celíaco, lo siento, es pan para todo, es tu problema. Si no podés comer pan, no es mi problema, porque mi meta es contra el hambre, no contra la comida de calidad. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Entonces, no ve los asuntos particulares. Salud para todos, pero tengo una enfermedad extraña. Ah, lo siento, la enfermedad extraña tiene que ser gripe o gripe, es lo que puedo cubrir. ¿Se entiende? Entonces, las cosas particulares quedan fuera. El tema es que no somos todos iguales, entonces mucha gente queda fuera de la segunda generación. ¿Estamos hasta acá? Entonces aparece la tercera generación. La tercera generación surge en 1949. Fue más rápido, ¿eh? Antes pasaron 200 años y ahora 30 años. ¿Por qué? Bueno, porque las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue que todos los estados estaban sin plata, en quiebra total. Entonces, ¿qué dijeron? Podemos generar una cooperativa o a los que perdieron la guerra, como Alemania, los obligamos a pagar los costes de la guerra. Lo cual eso llevó a que Alemania se sobreendeude más de lo que estaba endeudada. ¿Y qué hace cuando se endeuda un país de una manera que la gente se muere de hambre? Y surge el nacionalismo. Empezamos a buscar a quién culpar. ¿Y a quién culpa los partidos socialdemócratas? Empiezan a culpar a los judíos, a los polacos. Entonces surge los fascismos, ¿no? En Italia pasa lo mismo también. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a generar el lugar para la Segunda Guerra Mundial. Más estragos que la primera. Si la primera mueren 9 millones, acá mueren 40 millones de personas. Un número loquísimo. Entonces, ¿eh? ¿Qué? Toda Argentina. Ah, sí, claro. Sí. Hay que entender toda Argentina, ¿no? Porque Argentina se metió en la guerra en los últimos años. Sí, claro, sí. Para tener una perspectiva, muy bien, exactamente. Entonces termina la guerra, dice como que nos fuimos un poquito a las manos, ¿viste? Como que no daba matar a tantas personas, ¿no? Entonces, ¿qué crean? Crean la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. En 1948 la crean, ¿ok? Y dice, ¿por qué no hacemos una mejor declaración de los derechos? Porque obviamente la hemos repifiado. 1948. La ONU en 1948. Entonces, crean un comité y en 1949, y ahora sí, por fin llegamos, aguante, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Solamente tardaron 300 años, 200 años, 50 para... Bueno, a veces la gente se toma su tiempo para pensar, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de la característica esta nueva declaración? Primero, fomenta la paz entre los pueblos, ¿no? Segundo, dice que el Estado tiene responsabilidad por los derechos del hombre y de la mujer, ¿no? Aparece acá la mujer mencionada expresa y explícitamente. ¿Bien? Tercero, sácala a Dios. ¿Recuerda que en el otro preámbulo estaba Dios? Bueno, a Dios no se lo sacó hasta este momento. O sea, Dios seguía estando como garantía de los derechos humanos. Ahora no. Ahora, los derechos humanos son para los humanos por el simple hecho de haber nacido humano. Naciste humano, te mereces estos derechos. ¿Se entiende? No importa si crees en Dios o no crees en Dios, dice,
Estos son derechos para todos sin importar raza, color, sexo, opinión política, origen, nacimiento o cualquier condición que tengas, mereces ser respetado por estos derechos. ¿Se entiende? Entonces, esta es la generación que está vigente ahora. Esa es la que está funcionando ahora. Que habla de que no importa en qué país vivís o en qué estado estás, o no importa hacia dónde vas, donde estés, tienen que ser respetados estos derechos. Sos un argentino en Pakistán, tienen que ser respetados tus derechos. Sos un pakistaní en la Patagonia, tienen que ser respetados tus derechos. ¿Se entiende eso, no? Pero en otros países no se Bueno, ahí vamos a hablar de la crítica a la tercera generación. Pero primero vemos lo que propone. Vieron que yo decía, lo que propone, la crítica. O sea, la clase es contexto, propuesta, crítica. Contexto. Ahora estamos en la parte de propuesta. pero sí, ahora vamos a ver la crítica. Igual que también no están muy buenos tampoco. Ahora, por ejemplo, por decir, un violador lo meten a la cárcel, pero no se lo puede violar y matar por los derechos humanos. Y bueno. El derecho a... Eso es su opinión y usted tiene derecho a tener su opinión, pero el principio es que nadie tiene derecho a ser tratado de manera cruel. ¿Bien? Entonces, por el simple hecho de ser humano, se merece cierto respeto mínimo. Uno puede odiar a la persona como un criminal, ¿no? O a un asesino que uno quiere condenar a muerte. Existe la condena a muerte en muchos países. Pero el derecho humano dice la no discriminación por ninguna condición. Luego podemos crear un sistema judicial que dice bajo este crimen esta pena. Eso es otra cosa. Pero todas las leyes y todos los sistemas judiciales están debajo del gran paraguas de los derechos humanos. Ese es el concepto. ¿Cuántos países firman? 193. ¿Cuántos países habían cuando se creó la Declaración Universal de Derechos Humanos? 193. Es decir, todos los países firmaron esa declaración. ¿Se entiende? Porque se propone universal. ¿Ok? Ahora, muy bien. ¿Se entiende hasta acá? Todos los derechos que consideramos obvios hoy en día, la mayoría están en esa declaración. ¿Ok? Pero acá, ¿qué pasa? Nos encontramos con algunos problemas. Primero, la tercera generación no contempla el medio ambiente. Habla del pueblo, pero el medio ambiente ni habla. Es más, como no habla del medio ambiente, el medio ambiente puede ser patentado. ¿Sabían eso? Que el medio ambiente puede ser patentarse. Significa que si una farmacéutica encuentra que una planta puede producir cierto químico útil para el dolor de cabeza, yo puedo patentar ese químico y por más que vos tengas la planta en tu casa, va a ser ilegal que produzcas una sustancia en base a esa planta, porque yo he patentado esa planta. ¿Se entiende? ¿Vieron qué loco? Bueno, es la realidad. Muchas farmacéuticas se apropian de muchos conocimientos de herboristería o de cosas así, simplemente por el poder del patentamiento, porque no hay nada que proteja al medio ambiente como un derecho humano. La parte del medio ambiente lo vamos a ver con la clase del medio ambiente, así que lo voy a poner en pausa, pero esto es una crítica que se le hace. Otra crítica que se le hace. ¿Qué pasa si no tenés país? ¿Qué pasa si nacés en un lugar sin país? Podés tener un montonazo de gente, por lo menos 20 millones de personas en el mundo nacen sin país. Los apátridas, los refugiados, los que están escapando de la guerra. Hay mucha gente que se fue un día de su país y quiso volver y ese país no existió más. Ahora eran dos países. En Corea pasó. En un momento era una sola Corea, te fuiste y después dos Coreas. Es decir, ¿a qué Corea vuelvo? ¿No? Y los refugiados palestinos, ¿no? Que viven en campos de refugiados, muchos de esos nacen y mueren en esos campos. Esos campos, al no ser un estado, al no ser un país, no puede cumplir el hecho de que el estado tiene que vigilar por tus derechos. Si no hay un estado que te vigile por tus derechos, ¿quién va a velar por tus derechos? Nadie. Ustedes me dicen, pero bueno, los campos de refugiados son nuevos, ¿no? Tienen como 40 años. Desde la Segunda Guerra Mundial hay campos de refugiados.
Es decir, más 40, son 60 años. 60 años de campos refugiados. Más de 2 generaciones de personas han pasado, que nacieron en lugares sin derechos. Son gente que se las puede matar, se las puede violar, y nadie va a hacer nada. Son vidas que nadie llora, porque son vidas indeseables, no están cubiertas por el paraguas de los derechos humanos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, esta es una crítica que se le hace a la tercera generación, que no pensó en todos los humanos. Pensó que poner la palabra humano resolvía el problema, pero no es así, porque hay humanos que no tienen un Estado que los proteja. ¿Se comprende? Y la última crítica. La tercera generación no pensó en todas las maneras en cómo nos relacionamos socialmente. Porque la tercera generación nace cuando la tecnología no existía sobre las redes sociales. Hoy en día nos relacionamos de una manera que antes no se podía pensar cómo se relacionaba. Pero en las redes sociales tenemos distintas formas de maltrato y distintas formas de sufrimiento y distintas formas de vivir. Y los derechos no amparan, los de tercera generación, ese otro nivel de relación social. ¿Se entiende? Tampoco piensan en los derechos de la comunidad LGBTQ+, o de los cambios de sexo, o de todo el espectro de la diversidad sexual. No se piensa. Porque estaba pensado para una sociedad heterosexual. Entonces, un montonazo de seres humanos también quedaron fuera. ¿Se entiende? Entonces, hoy en día... ¿Se entiende eso, no? Sí. Entonces, hoy en día se está hablando de la necesidad de una cuarta generación de derechos humanos. ¿Y quiénes son las personas que decretan? En la ONU se hace ahora. En la ONU. ¿Y se va a la ONU, lo representa a una persona de cada país? No, son comités de países. O sea, un comité por país. Se está en debate, eso está en debate. Todavía no está, pero se está debatiendo y quizás, en el mejor de los casos, dentro de un año, una década, 2 décadas, porque se toman todo el tiempo del mundo para hacer estas cosas. Claro. Quizás salga. ¿Qué derechos se incluyen o qué derechos se quieren proponer que se incluyan en la nueva Declaración de los Derechos Humanos? Bueno, los derechos digitales. Todos tenemos derecho a existir digitalmente. ¿Y qué implica el derecho a existir digitalmente? Bueno, que nadie te pueda robar tu identidad digital, por ejemplo. ¿Se entiende eso? El robar la identidad. Yo puedo hacer pasar por vos y con tu tarjeta de crédito comprar cosas y la deuda va para vos. En el mundo virtual puedo robar tu usuario y postear cosas nazis y de repente te convierto en una nazi. ¿Se entiende? Nadie puede usurpar tu identidad digital. ¿Ok? Pero eso está ahora, nadie puede hacer. Bueno, no sé, pero se hace, está. ¿Qué es lo que se hace? Se roba la identidad. Ah, sí, claro, exactamente. Porque no hay nada que te proteja. Que no te haya pasado no quiere decir... Es más suerte que otra cosa. El derecho a el testamento digital. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos te morís, que tu página pueda ser cerrada y anulada. ¿Se entiende? Vos cuando morís, tus bienes se quitan de tu nombre y se entregan o al Estado o a tus familiares directos. En las redes sociales, vos si te morís, tus cuentas no son cerradas. Facebook tiene en teoría una cuestión de que vos dejás a alguien el referente, pero el referente no puede cerrar tus cuentas. Queda como inmemorial, ¿no? Pero eso no es el derecho a la paz digital o a la muerte digital. Vos seguís existiendo digitalmente, lo cual es una locura. Porque cualquiera puede, si sigue existiendo eso, se convierte todavía en un riesgo de ser robado digitalmente. Después está el derecho al medio ambiente, que eso lo voy a hablar en la clase de medio ambiente, así que lo pongo en pausa, y el derecho a lo LGBTQ+, que eso lo vamos a hablar en las últimas 2 clases, y por eso también lo pongo en pausa. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, básicamente la cuarta generación trata de incluir 3 grupos de derechos. Todo lo respecto al mundo digital, como tener tu propio domicilio digital, el acceso a la tecnología para todos, que la tecnología no sea una cuestión de que la puedas pagar, que haya una tecnología pública, ¿no? El derecho a la identidad, el derecho al testamento. Después están el conjunto de grupos de derechos del medio ambiente, que lo ponemos en pausa, en un pinche en el cartón ahí, y el derecho a la sexualidad, que lo ponemos también un pinche para la clase de ESI.
¿Bien? Todos esos tres grandes grupos de derechos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún interrogante? ¿Un comentario? ¿Se entiende? ¿Qué generaciones les van a pedir que enseñen ustedes? Lo más probable es que tengan que enseñar los derechos de la tercera generación. Libertad, identidad, ¿ok? Salud, trabajo, ¿no? Ese tipo de derechos. ¿Me van siguiendo? ¿Cómo lo podemos enseñar? Bueno, en primer ciclo podemos hacer una actividad que sería como las necesidades básicas, que, qué sé yo, sería, en el pizarrón escribimos una lista de elementos: alimento, agua, ropa, casa, educación, amistad, trabajo, libertad, opinión, afecto, amor, ¿no? Una lista de cosas. Y se les pide a los estudiantes si se les ocurre que podemos agregar alguna más. Quizás te digan videojuegos, mascotas, lavarropa, lo que se les ocurra. Si ponemos nosotros un listado y le sumamos las palabras que se les ocurran. Y después decimos, bueno, de todas esas, eligen las 5 que consideren más importantes. En grupo, las 5 que consideren más importantes y digan por qué consideran que estas son las 5. ¿Bien? Y discutimos la importancia entonces de estos derechos. En realidad, el final es que todas son importantes. Pero el hecho de que tengas que argumentar por qué estas 5 y no estas otras 5 te hace hacer un trabajo metacognitivo de por qué es importante esto, otro. Profe, ¿y los derechos del niño qué generaciones? Ya termino con esto y voy con los derechos del niño. Que no panda el cúnico. Esta clase está dividida en 2 partes: derecho humano y derecho del niño, ¿no? Es una clase híbrida. Si quieren culpar a alguien, cúlpenle al que me atropelló. En el traspaso entre primer ciclo y segundo ciclo, podemos hacer el derecho a la identidad. Por ejemplo, pregúntale a tu familia, ¿por qué te pusieron este nombre? ¿O qué quiere decir tu apellido? ¿O cuál es el origen de tu apellido, qué sé yo, materno o paterno? O los dos. ¿Entienden? Buscar el origen. Y ver después qué características crees que tiene tu familia. Qué sé yo, mi familia es muy gritona, o mi familia siempre come pasta los domingos. No sé, lo que sea. ¿Qué hacemos con eso? Estamos construyendo una identidad. Porque el derecho a la identidad es un derecho básico de los derechos humanos. Todos tenemos el derecho a la identidad física y la 4ª generación propone también la identidad digital. ¿Ok? Entonces, a partir de eso podemos ver con los apellidos, hacer un mapa. ¿De dónde vienen los apellidos? Mire, mucha gente viene de España, mucha gente viene, qué sé yo, de Irán. ¿Se puede hacer esa actividad como el árbol genealógico? ¿Sí? Pero, ¿cuál tendría que ser? O sea, hacer el árbol genealógico, por ejemplo, con fotos, pero... Bueno, el tema de las fotos... O con los apellidos, o claro. los nombres, ¿cómo podría ser una actividad? Ética y ciudadanía. Hola. Una chica se ha olvidado de esto, pues. Las fotos, cuidado. Hay que pedir permiso, sirve para trabajar con fotos. Bueno, o actividad con el árbol genealógico, pero ¿cómo vendría a ser? Y depende de lo que vos querés hacer. Si vos querés rastrear de dónde viene tu familia, el origen de tu familia, ¿no? Podés hacer así. ¿Cuál vendría a ser la consigna de esa Y arma tu árbol genealógico. Arma tu árbol genealógico, pero para lograr que... ¿Cuál es? El derecho a la familia y el derecho a la identidad. Podemos jugar con esos 2 derechos. Esa pregunta tan específica que está haciendo una secuencia sobre el árbol genealógico. Es muy específica esa pregunta. Claro. El profesor no quería que hagamos actividades con el problema de las familias. ¿Por qué? Porque ahora, como hay muchos tipos de familias, hay algunos niños que tienen 2 mamás, 2 papás o cosas así. Entonces, quiero decir, el jardín ya casi Que no quería que... Bueno, cuando hablemos de ESI, vamos a ver cómo son las actividades de familia respecto a eso. ¿Ok? Sí, no quería que trabajen mucho en eso. Sí, Bueno, porque quizás tienen miedo de que un miedo prudencial de
decir algo equivocado. Pero cuando veamos con ese vamos a ver qué podemos decir y qué podemos preguntar específicamente. En lo de la foto, por ejemplo, estaba siendo claro que no, ¿no? Pero ya les voy a explicar, de última, si quieren trabajar una foto, cómo se puede trabajar. Pero por eso puse lo de la ESI ahí en un punto aparte. Sí. Por ejemplo, yo tengo un caso de que pasó ahí. Mi hijo va a un colegio y tiene un compañerito que tiene mamá, papá no, pero la mamá está de novio, o sea, que tiene dos mamás. ¿Está de novia? Con una mujer. Ok. Claro, no tiene papá. Entendí. Sí. Bueno, y la otra vuelta, bueno, antes de las vacaciones tenía que hacer una tarea con una foto. Sí. Y mi hijo venía súper asombrado porque, o sea, en la foto de su compañera Tenía dos mamás. tenía dos mamás. ¿Y qué hiciste vos? No, yo le expliqué. Ah, bueno, quizás le decía, ese hijo está enfermo, entonces íbamos a tener otro tipo de discusión, voy yo. No, con el padre le explicamos que, o sea, vos te puedes enamorar de una nena o de un varón. Claro, sí, pero es que no hay problema de trabajar con la familia, hay un modo específico. Pero por eso lo vamos a ver. Yo sé que la ansiedad puede más, pero para llegar a comprender esos conceptos tenemos que pasar por otros anteriores. Pero quédese tranquilo. Pero a eso voy. Después que, bueno, que fueron los niños a contar en las casas, hicieron una reunión porque había una mamá que estaba sorprendida de por qué no habían dicho este caso. Ah, tenían que... ¿Por qué no me dijeron a mí que mi hijo se mezclaba con esa gente? Le va a pegar lo gay. Dijo que no podía trabajar el tema de familia porque también sucede en estos casos, que los padres se enojan porque el niño vino y contó a sus compañeros. Bueno, Él tiene dos mamás. ¿Puedo hablar con Joan? Permiso. usted puede hacer lo que quiera, pero no adentro del aula. Se metía a hablar acá adentro. Entiendo los casos. Quería contar ese caso. Sí, vamos a hablar de eso de última para responder y resolver las ansias. Lo más inteligente es hacer jornadas de ESI para padres, jornadas de ESI para los docentes y luego que los docentes estén preparados para enseñar ciertos contenidos de ESI según los niveles. Entonces, que se sepa de qué se va a hablar y naturalizarlo. O sea, es una estupidez tratar de ocultar la realidad, ¿no? Pero puede pasar que por ejemplo, gente asuma cosas sobre la sociedad porque cree que la sociedad tiene que ser de cierta manera, ¿no? Entonces se tiene que preparar y en un estamento público no va a discriminar o no tiene por qué discriminar quienes integren, ¿se entiende, no? Así que, ¿cómo hacer eso? Lo vamos a ver bien en eso. Si no me choca. Ok, para el segundo ciclo y cerrar la parte de derechos humanos, podemos proponer, este es uno de los que me gusta a mí, que se llama diseñar un nuevo país. Le proponemos a los estudiantes que han encontrado una tierra nueva, ¿no? Han logrado un nuevo lugar. Sí, conquistar no porque suena como medio que maté a los originales y le decimos, tenemos que crear unas leyes para la sociedad nueva que va a vivir acá. Y le decimos que propongan los 10 derechos que consideren que tienen que respetarse en este nuevo país. ¿Bien? Entonces cada grupo, en grupo lo podemos hacer, va a elaborar su propia lista de derechos comunes. Entonces empezamos luego lo sociabilizamos, charlamos, vemos por qué eligieron tal derecho, qué sé yo. Alguno va a elegir el derecho a tener pelota de fútbol. Ok, no discutimos el derecho, lo que digan, sino por qué eligieron esos derechos. ¿Bien? Y luego que vemos todos los derechos propuestos, digamos, ¿en realidad alguien puede vivir sin estos derechos? ¿No? ¿Alguien puede omitir los derechos y aún así sentir que tiene una vida completa? ¿No? Entonces, la meta es mostrar la importancia humana de estos derechos. ¿Ok? ¿Se comprende? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, interrogante, comentario, insulto, nota al pie? Crítica constructiva, crítica destructiva. ¿No? Bueno. Le doy un minuto para que descansen del acelere. No, a ver la secuencia. ¿Qué?
¿Eh? La secuencia que le mandé la vamos a poder filmar hoy. ¿Qué te puse que la secuencia estaba...? Entonces sí. Es que... ¿Y qué te puse? Los derechos del niño... Hola, profe. Hola. La chica del centro de estudiantes. Los derechos del niño... Una bolsita. Disculpe. La bolsita. están divididos en 3 generaciones. No se está hablando de una cuarta, pero es necesaria. ¿Ok? A ver. ¿Cómo? No. La primera generación de los derechos humanos, de los derechos del niño, surge en 1924. ¿Bien? Post Primera Guerra Mundial. Y lo propone Englentine. Una mujer. ¿Quién es? Es un nombre muy complicado. Englentine, ¿no? Englentine. Bueno, me salía. Englentine Sheriff, la creadora de la fundación Save the Children, Salven a los Niños, ¿no? Que sigue vigente, sigue existiendo, ¿no? Ella gestó y escribió la primera declaración de los derechos del niño, Englentine, más inglés el nombre imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque ella vio que muchos niños y niñas habían quedado sin familias y desahuciados tras la Primera Guerra Mundial. Sus madres y padres habían fallecido, se quedaron sin casa. Entonces había como 5 millones de personas, de infantes, a la merced. Entonces dijo, necesitamos hacernos cargo de estos niños, de defenderles sus derechos. ¿Ok? ¿Qué características tenía esta primera declaración de los derechos del niño? Bueno, tenía 5 artículos nomás. No eran muchos. Que se los leo porque son poquitos. Primero, el niño tiene que estar en condiciones para desarrollarse. Es decir, que deben darse los elementos para que pueda crecer. Segundo, el niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser atendido, el niño deficiente debe ser ayudado, el niño desadaptado debe ser reeducado y el huérfano debe ser acogido y ayudado, ¿no? Alimentar, atender, ayudar, educar y acoger. ¿Se entiende? Tercero, el primero que debe recibir socorro en caso de calamidad es el niño. ¿Vieron? ¿Niños primero? Ok, viene de ahí. Parecía que era obvio, pero no. Cuarto, el niño tiene que estar en condiciones de ganarse la vida. Es decir, se lo tiene que enseñar con el tiempo un oficio, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que ser protegido de cualquier explotación. No puede hacer trabajar a un niño de 6 años. De 12 sí, pero de 6 años no. En condiciones de ganarse la vida. Y quinto, el niño debe ser educado con un sentimiento de servir al prójimo, de ayudar al otro. Esta declaración, bien, está reforzada en 1948 con la segunda Declaración de los Derechos Humanos, con principalmente el artículo 25, donde el artículo 25 dice: los niños tienen derechos a cuidados y asistencias especiales, por ser niños, y tienen derecho de la protección social. La segunda Declaración de los Derechos Humanos dice lo siguiente: la humanidad le debe a los niños lo mejor de sí misma. 1948. La humanidad, lo mejor de la humanidad tiene que estar destinado para los niños. Eso es lo que está diciendo. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Bueno, críticas. Primero, súper acotado.
Con 5 artículos no hacemos nada, ¿no? ¿Qué? Hablando de la primera. Claro, la primera generación. Ah, que después se puso a hablar de la segunda y... No. La segunda generación de los derechos humanos reforzó la primera generación con el artículo 25. ¿Qué pasa con la primera generación? El niño es considerado un objeto de cuidado, no un sujeto de derecho. El niño es propiedad o de los tutores, madre, padre o el Estado. Es una propiedad. No sé, un objeto de cuidado, un objeto que hay que cuidar, no un sujeto, un objeto, como una plasticola o un auto, es un objeto, ¿no? Y encima, el artículo 4 de ganarse la vida daba mucho lugar a la explotación infantil. ¿Se entiende? Entonces, había muchos problemas en esta declaración. Y encima se agrega otro problema. Promulgaba los derechos, pero no decía cómo carajo aplicarlo. No daba los medios. Los reconocía, pero no daba los medios. ¿Ok? Entonces aparece la segunda generación de los derechos del niño. Por ahora se sigue llamando derecho del niño, ¿eh? No es del niño y niña y adolescente. Es del niño. ¿Ok? ¿Por qué? Claro, pero uno diría que en 1948 se aprendió, pero bueno, la humanidad piensa muy lento las cosas, ¿no? ¿Qué pasó? En 1959 dijeron, estaría bueno, la ONU dijo, ¿no? Estaría bueno tener una nueva generación. ¿Ok? Tardaron, creo que 20 años en crear la nueva generación, ¿no? Y se propone la que se llama la Convención de Polonia. ¿Por qué se llama la Convención de Polonia? ¿Dónde se firmó? En Polonia. Se propone en 1979, 1978, por ahí, la Declaración de los Derechos del Niño. ¿Cuántos estados firmaron esa declaración? 78 estados. 78 países aceptaron eso. Es decir, la mitad de más o menos. No. Un tercio. Pero lo interesante de esta declaración... Uy, me dio una gana de comer fideo con tuco. Okay. Lo interesante... No sé, sentí un aroma del de afuera, del pasto. Vieron que la nariz evoca recuerdos. Sí. Entonces recordé unos fideos con tuco y albóndigas y queso, ¿no? ¿No les pasa a ustedes que un olor les evoca recuerdos? Me llegó un aroma de afuera que me hizo... Ah, bueno, claro, el Preticolor. Así, el olor del pasto cortado se llama Preticolor. Preticolor. Como Preti y color. Hay cosas que he aprendido enseñándole a estudiantes de nivel inicial y a nivel primario. Así que no hay que... Yo todas las herramientas educativas son en la caja. Se meten en la caja y se van sacando la medida que se necesita. Va teniendo forma la que gana. Sí. Si funciona, si te lo acordás, no es tonto. Bueno, lo interesante que no entren más olores evocadores. Nada, está bien. Se define qué es el niño. Se los leo. El niño es aquel sujeto reconocido universalmente como un ser humano. Ya se lo reconoció como un sujeto. Pasamos de objeto a sujeto. Un cambio de nivel. Es como que un auto ahora es una persona. Un cambio de nivel
buenísimo. Reconocido universalmente como un ser humano que debe ser capaz ¿de qué? De desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente. Física, mental, social, moral y espiritualmente. Con libertad y con dignidad. ¿No? Acá hay una definición clarísima. ¿Qué? Moral, es decir, de lo bueno y lo malo, y espiritual. Espiritualmente no es necesariamente que tengas una religión, pero que vos tengas tu propia idea de universo y de mundo, ¿no? Moral y espiritualmente, con libertad y dignidad. Lo interesante de esta nueva declaración es que elimina el concepto de ganarse la vida, como que no daba la explotación, y se incorpora un concepto muy interesante, la obligación emocional. La humanidad está obligada a darle amor a los niños, a darle comprensión a los niños. Amor, sí. Es como la idea de eso. ¿De qué video? ¿No se acuerdan del video del señor que decía yo necesito Ah, necesito amor. Bueno, claro, exactamente. Encima se incorpora ciertos derechos que son específicos para los niños y derechos que son específicos para los tutores de los niños. La declaración de los derechos, la segunda declaración de derechos del niño tiene derechos para los niños y para los tutores al mismo tiempo. Son dos niveles distintos. ¿Okay? ¿Se entiende? Ahora voy a explicarlo un poquito cada uno. Y se vuelve a traer el concepto de que la humanidad tiene la obligación de darle lo mejor de sí misma a los niños. Ok. ¿Cuántos artículos tiene? 10. Claro, el doble es. Ganaste 5 pesos y ahora ganás 10 pesos, es un mejoramiento del 100%. Son 10 artículos, así que los voy a comentar a todos, son 10. ¿No? Si fuesen 11, despacio. Estoy yendo súper despacio, voy más despacio todavía. La forma de satisfacer su... Parece un adolescente, todo lo que le da es poco. El primer derecho es a la igualdad, todos los niños son iguales, no importa raza, religión, color, etc. Segundo, el derecho a la protección. Los niños tienen que estar protegidos física, mental y socialmente. Tercero, el derecho a un nombre. Los niños tienen derecho a tener su identidad. El derecho al nombre, a una nacionalidad, el derecho a tener un país. Miren qué loco. ¿Está dentro del mismo? Sí, la identidad supone nombre y nacionalidad. Gabriel, argentino, ¿no? Por ejemplo. El San Juan, no soy de Chubut, lamentablemente. Estadísticamente he vivido más en Chubut que en cualquier otro lado. Así que todavía sigo siendo chubutano. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, cuando viva la misma cantidad en Chubut y en San Juan, Lo voy a pensar. sería chubutano sanjuanino. Es más, por ahora he vivido la misma cantidad en Córdoba que en San Juan, así que sería chubutano cordosanjuanino. ¿No? Entonces, ¿qué? No, que puede física, social y mental. Bien. El derecho a la alimentación, vivienda y atención médica adecuada. 5. El derecho a la educación y al tratamiento especial si se sufre alguna discapacidad. El derecho a la educación y el tratamiento especial si se sufre alguna discapacidad, mental o física. ¿Cómo se le dice a una persona que tiene una discapacidad? Discapacitado. Vieron que hubo todo un debate en un momento y la propia comunidad DIS, así se autorreconocen,
la comunidad DIS, cuando tenés la comunidad LGBTQ, que se autorreconoce como comunidad LGBTQ, la comunidad DIS, de discapacitados, se reconoce, se llaman la comunidad DIS. Así se autorreconocen y tenemos que reconocer. Dicen, tiene que reconocerse nuestra discapacidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se dice un discapacitado? Discapacitado. En ese sentido, discapacitado con, qué sé yo, de la vista, discapacitado de... Sí, les molesta que se les diga especiales. Y porque... Dicen que especial es una pizza. Porque... ¿Qué? Especial es una pizza. Claro, sí. Yo he tenido estudiantes ciegos, con, principalmente estudiantes con dificultades de visión de distintos niveles, y me han dicho muchas veces, no a mí, a sus compañeros, porque por suerte yo he tratado de informarme antes de meter la pata, dicen, somos discapacitados y los tienen que reconocer como tal. Entonces, ¿cómo se le dice con discapacidad? Discapacidad de tal cosa. ¿Ok? Eso como puntito de pie, ya que estamos con los derechos humanos y esas cosas. Bien, 6. El derecho a la comprensión y el amor de los padres y la sociedad. ¿Vieron que le dije que había como derechos específicos para tutores y para niños? Bueno, este es un derecho específico para los tutores. Derecho que los padres comprendan y amen a los niños, ¿no? Y la sociedad también. 7. El derecho a la educación gratuita y a la actividad recreativa, que puedan jugar. Qué loco, ¿no? Eso, el derecho al juego. Pero es un derecho. 8. El derecho a estar entre los primeros en los que reciben ayuda. ¿Qué? Claro, que antes se hablaban a través de jóvenes y eso, y que los niños chavos. Claro, pero este derecho es muy parecido al otro derecho de la primera generación. Porque lo que hacen las generaciones es ampliar los derechos, no tratan de eliminar derechos. Lo que sí se eliminó un derecho acá, que era el derecho del oficio, del trabajo, porque dijeron eso motiva la explotación. Pero mayormente se amplían el número de derechos. 9. El derecho contra cualquier protección de abandono, crueldad y o explotación. Eso lo vamos a ver en la clase de maltrato infantil. Así que hay una clase. El derecho contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. Tenemos una clase sobre maltrato infantil específica, así que eso se ve ahí. ¿Ok? Así que... Abandono, crueldad y explotación. Así que eso lo veremos en esa clase. Como verán, muchas cosas yo a veces las pongo entre paréntesis porque merecen su propia profundidad, ¿no? Las menciono y después continúo. 10. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, de tolerancia y de amistad. Oh. Está listo, nada, está perfecta esto, está buenísimo, no hay nada que salga mal. Tolerancia. Amistad y comprensión. Críticas. A pesar de que ese es un sujeto, lo siguen tomando como alguien que merece protección. No se le reconoce ningún poder de autonomía. ¿Se entiende? No tiene capacidad de tomar decisiones. Dice el preámbulo, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales. ¿No? Al niño se lo toma como alguien que no puede tomar decisiones. Otra cosa, si bien la segunda generación estableció obligaciones para madres y padres y tutores, no estableció ninguna obligación para la sociedad en general, solamente para los tutores, madres, padres o el Estado. ¿Entienden? Entonces, los demás, si ves un niño pobre en la calle, ¿qué me importa? No soy ni madre, no soy padre y no soy el Estado. No me interpela de ninguna manera. ¿Se entiende? Entonces, tiene que nacer la tercera generación. La tercera generación surge en 1989 y se llamó la Convención Universal de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. ¿Eh? Claro, exactamente.
Y encima incluye hasta una generación, diferencia entre la infancia, el niño y niña, y la adolescencia, lo cual es un cambio bastante importante. Y esta nueva generación reconoce al sujeto de derechos como un sujeto que puede tomar decisiones. El niño es un sujeto de derechos que puede tomar decisiones y el adulto ya no es el tutor. Es decir, se da una definición de adulto. ¿Qué es ser adulto? Según la Declaración de Niños, Niñas y Adolescentes. Es un sujeto de responsabilidad. Un sujeto que tiene responsabilidad de ¿qué? De satisfacer los derechos del niño, niña y adolescente. ¿Se comprende? ¿Todos lo entendieron? Este tratado fue firmado por todos los países del mundo, excepto 2. ¿Alguien sabe cuáles son esos 2? África es un continente. Tiene muchos países. ¿Cuál es el segundo? No dije cuál era el segundo, el primero. ¿Cuál es el primero para vos? Estados Unidos, muy bien. Estados Unidos no firmó el tratado. ¿Y quién hay más? ¿Se imagina cuál puede ser el segundo? No. Inglaterra. Somalia. ni los somalios lo conocen. Somalia. Y encima Somalia lo firmó hace un par de años, así que ahora solamente Estados Unidos. Porque estoy hablando de 1989, del momento ese. Los años son importantes. Esta tercera generación tiene el mismo espíritu que la tercera generación de los derechos humanos. Es para todos los niños del mundo, sean países firmantes o no sean países firmantes. ¿Ok? Y obliga a los gobiernos a que se garanticen estos derechos. ¿Bien? Que logren resolver todos los tipos de desigualdades que los niños, niñas y adolescentes sufren. Establece un conjunto de obligaciones individuales, sociales y estatales para con los niños, niñas y adolescentes. Niña. En este punto, los niños dejan de ser una propiedad, los niños dejan de ser un sujeto indefenso que tiene que ser obra de la caridad humana. Son seres humanos en distintas etapas de desarrollo, pero un ser humano completo. No es un ser humano a medias. Es un ser humano completo, es un miembro de una familia y es miembro de una comunidad y a su vez es un individuo totalmente autónomo con derechos y responsabilidades según su etapa de desarrollo. Porque en la medida que puede comprender la responsabilidad, puede responsabilizarse. ¿Bien? ¿Se entiende? Esta tercera generación, la Declaración Universal de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, incorpora todos los derechos humanos de la tercera generación, incorpora derechos cívicos, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales. Salud. Y consta de 38 artículos. Ese lo digo todo, sí, todo. Sí, si me queda media hora de clase, estamos joya. O sea que el primero tuvo 5, el segundo tuvo 10 y el tercero tuvo 30. Tiene 38. Le hago una consulta. Usted nos dijo que en la segunda generación, ¿cierto? En el artículo 25 tenían derecho los ciudadanos. La segunda declaración de los derechos humanos. Ah, bien. Hay diferencia entre derecho humano y derecho del niño. ¿Está? Sí. Buenísimo. El preámbulo
de la Convención, de la Declaración, perdón, de los derechos, voy a decir de los derechos, porque ya estoy todo el tiempo digo niño, adolescente, estoy como, la Declaración de los Derechos define a la familia. ¿Y qué es la familia? La familia es el fundamento de la sociedad y el entorno natural donde crece el niño como miembro de la sociedad. No dice la familia es mamá o papá, no da ninguna especificación de nada. Es el grupo fundamental de la sociedad y el entorno natural de crecimiento ¿qué? Y desarrollo del niño. ¿Bien? Entonces, el Estado tiene que cuidar a la familia para poder cuidar al niño, pero también tiene que cuidar al niño de malas familias. ¿Ok? Acá hay un tema. Se evitó decir algo. Se evitó hablar del aborto. Porque muchos de los países firmantes tenían leyes contra el aborto y muchos países firmantes estaban a favor del aborto. Y acá hay una cosa muy interesante de esta generación porque habla de ciertos derechos de la gestación, de la persona gestante, ¿bien? Pero también habla ciertos de derechos del individuo que es gestado. Entonces se genera una tensión importante ahí. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque los dos derechos se establecen al mismo nivel, pero ¿qué pasa cuando estos derechos entran en tensión? Más allá de que estemos o no a favor del aborto, ¿qué pasa cuando continuar con la gestación puede poner en peligro la vida de la persona gestante? Bien. Y por lo tanto se recomienda interrumpir la gestación, pero la gestación en sí misma no tiene ningún problema. ¿Se entiende? Es decir, hay que elegir entre las dos vidas. A alguien, ¿no? Entonces ahí nos encontramos un problema. Son problemas muy interesantes porque ¿cómo se tratan de resolver? Bueno, es un dilema moral, claro, que ustedes no se lo van a poner al niño. Digamos que te podés abortar y salvar a tu mamá o matar a tu mamá. Es como medio heavy. Ahora es que no hay más. Primero, las sociedades evolucionan y transforman. Más allá de este problema que no lo toca, se lo presenta y dice, manéjese cada estado a su modo, establece la necesidad de triangularizar la responsabilidad entre el Estado, la familia y la niñez. ¿Bien? Habla de que esto es una pirámide, un triángulo que genera la necesidad de proteger todos los derechos y de trabajar en conjunto. Estado, familia y niñez. Estado, familia y niñez. Bueno, vamos a los artículos. Artículo 1. Lo voy a decir todo, ¿eh? Artículo 1. No, igual no se los voy a leer todos, se los voy a comentar. El artículo 1, el artículo 37 y el artículo 38 son los únicos 3 artículos que hablan sobre la edad. ¿Ok? La edad. El artículo 1 dice, todo sujeto es niño hasta cumplir 18 años. ¿No? Establece una edad. El 37 y el 38 también hablan de la edad, pero en otro sentido. El 37 dice, solamente se le puede aplicar prisión a alguien mayor de 18 años. Y el 38 dice, solamente puede ser enlistado para la guerra personas mayores de 15 años. ¿Qué pasó ahí? No sé. Bajaron 3 años abruptamente, ¿viste? ¿Entienden? El artículo 1, sos niño hasta que cumplís 18 años. El 37, no podés ir a la cárcel hasta no tener 18 años. Y el 38 es,
te pueden enrolar para la guerra a partir de los 15 años. Ok. Artículo 7. Me salté varios. Pensó lo que iba a decir todo. Por el 2. El artículo 7 habla sobre que todos los niños, niñas y adolescentes, voy a decir niño también para cortar, pero infante pone de última, tiene el derecho de conocer a sus padres y de ser cuidado por ellos. Bien, salvo que ciertas condiciones lo impidan, ¿no? El artículo 8 está conectado, dice, el infante tiene derecho a preservar las relaciones familiares para garantizar su identidad. Porque ¿qué pasa? Digamos que el niño es adoptado, ¿no? Todo bien, no es ningún problema. Pero quiere conocer su familia biológica, ¿no? Tiene todo el derecho de conocerla y crear los lazos y relaciones con esa familia. ¿Se entiende? Pero si la familia que la adoptó no quiere. Está faltando el derecho. Pero si, por ejemplo, el padre biológico y el padre adoptante quedan en un acuerdo de que nunca van a... El niño va a saber... El niño tiene potestad en la medida que puede comprender sus decisiones. Y si el niño puede comprender la decisión de que quiere conocer a la familia, y es posible, porque quizás no existe la familia, quizás está en la cárcel, o quizás en la cárcel se puede resolver también igual, o está muy lejos, siempre dentro de la medida de lo posible se tendría que tratar de tomar en cuenta esas cosas. ¿Ok? Artículo 11. El Estado no va a retener a ningún niño bajo ninguna condición. No es que yo puedo decir, vos niño no podés ir a tal lado. Ustedes dicen, ¿qué sentido tiene eso? Bueno, ¿qué hizo Estados Unidos con los hijos de los inmigrantes ilegales que los tenían en cárceles para niños? Lo estaba reteniendo sin cumplir su derecho. ¿Qué? ¿Malos? Bueno, el artículo 12 al 15 habla del derecho a la participación. El niño tiene derecho a ser escuchado, ¿bien? A ser tomado en cuenta en sus opiniones, siempre en función de su edad y en su madurez, ¿ok? Artículo 18. Tiene el derecho de ser criado de forma responsable por sus padres o tutores, pero siempre velando con el interés superior del niño, es decir, lo que sea mejor para el niño, no para los padres. ¿Se entiende? Vos no podés adoctrinar a un niño a que odie tal cosa porque lo estás atentando contra el interés de generar un niño que pueda relacionarse socialmente con otras personas, ¿no? Lo creías como un misógino. Este es mi artículo favorito porque nunca se cumple. Los estados... ¿Qué número es? 19. Los estados tienen la obligación de promover guarderías para los padres y madres que trabajan. Quiere decir que si vos trabajás en un lugar, ese lugar debería tener una guardería. En la escuela también está esa idea, debería estar. Artículo 20-21, el derecho a la adopción. Los niños tienen derecho de ser adoptados, bien, si no tienen madres o padres o tutores, pero nunca con motivos financieros. Bueno, podés hacer una agencia privada de adopción, que existen. ¿Sí?
2021. El de- ¿Estás apurada? Habla tan rápido. No, el que la estoy escribiendo. Pero no está obligada a escribir, ¿eh? No. Que quizás usted pensaba que yo estaba dictando cosas, ¿no? No, sí, pero no. Artículos 22 al 24. El Estado tiene la obligación de dar los elementos materiales para garantizar la salud del niño y adolescente, y de formar a los padres para poder cuidarlos. ¿Elementos materiales? Para la salud. Claro, eso quiere decir los insumos. Sí, lo material o un hospital. Y encima enseñar a los padres y tutores qué hacer bajo las enfermedades más comunes de los niños infantes. Como pasa hoy en día, ¿no? Hoy en día, cuando vos tenés un niño, viene un médico a tu casa y te dice, mira, vos tenés que hacer estas cosas, ¿no? Es así. Artículo 34-36. El Estado debe proteger contra toda forma de abuso o de violencia sexual. Esta cuestión sobre la violencia y el abuso sexual la vamos a profundizar en la clase de maltrato infantil, ¿ok? Pero para que se queden con alguna idea, es protegerlo contra actividades sexuales, es decir, que lo obliguen a cometer actividades sexuales, o sean prostituidos, o sean utilizados para producciones pornográficas, ¿no? Sacarles fotos o videos, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver en profundidad con la clase de maltrato infantil. Bien. Vieron que no vimos todos los artículos, vimos los más interesantes. No, me salté como 7. ¿Cuántos vimos? 12, menos de la mitad. Ahora, ¿qué problema hay? Se han hecho varias críticas sobre esta generación, que era vigente, y que todavía no se ha propuesto nada nuevo. En primer lugar, cuando se creó esta convención, esta declaración de los derechos del niño y adolescente, tenía una mirada sumamente occidental de la niñez y europea. No tenía en cuenta cómo en otros países había otras prácticas, otras tradiciones sobre cómo se entiende y se trata a los niños. Por ejemplo, qué se entiende por mayoría de edad, cuáles son las necesidades del desarrollo según las edades de su desarrollo, cómo se entienden las obligaciones sociales. Por ejemplo, se promulgó en 1999 la Carta Africana de los Derechos y el Bienestar del Niño, que firmaron todos los países de África, porque en el concepto de África no tiene como base el concepto de familia. El concepto de familia no existe en la sociedad. ¿Por qué? Porque los niños no pertenecen a una madre o un padre, sino a la comunidad. ¿Se entiende? Entonces, no es que madre o padre o tutor tiene responsabilidad para el niño, sino toda la sociedad es responsable del cuidado del niño. ¿Se entiende? Ahí, ¿En dónde? hablan de que cuidan de él. Ni los cuidan. ¿Y usted cómo sabe eso? Con los documentales que uno ve actualmente, con el hambre que tiene y todo. Que haya problemas de hambruna es una cosa. Infecciones de las peores. Ok, sí, es verdad. Acá también. Usted se va al norte de nuestro país y hay niños que se mueren de hambre. Tenga cuidado con hacer juicios generales porque
que la sociedad tenga un concepto de cómo debe funcionar, no necesariamente supone que la pueda aplicar. Quizás no tiene los recursos, pero para defender más toda esta idea de la Carta Africana, comúnmente en estos lugares que se mueren de hambre y eso, las comunidades prefieren morirse primero los adultos, dándoles la comida a los niños y niñas antes que ellos. Entonces, Y eso lo he visto, pero quiero decir que desde el Estado por ahí tampoco son... bueno, el Estado falla, obvio, sí. Sino que el Estado, y acá también sé que... Claro, totalmente. El Estado ha fallado sistemáticamente en el cuidado y la protección de los derechos niños y adolescentes y en la protección y cuidado de los derechos humanos. Claro. Entonces, eso es verdad. Otra cosa que se critica es que estos derechos no son realistas. Porque, conectando con lo que usted dice, no tiene en cuenta las condiciones económicas y sociales de cada país. ¿No son cómo? Realistas. Es difícil imaginar que todos estos derechos sean aplicables de igual manera a todos los niños del mundo, porque no viven todos en las mismas condiciones. ¿Cómo hace un niño para denunciar una violación, en un lugar donde el derecho al agua o a la comida no está satisfecho? ¿Se entiende el problema? Que va conectado un poco a lo que usted ha dicho. Pero no es una cosa de los países africanos, en todos los países tienen una parte sumamente carenciada. ¿Son qué? Se hacen los que no existen, los ciegos. O sea, en el Chaco, todos esos lugares que se mueren en ríos y hacen como que estamos perdiendo. Acá mismo en San Juan. Y otra cosa, profe, donde se naturaliza, por ejemplo, que las niñas sean entregadas tan pequeñas. A matrimonio arreglado, claro. Sí. No estarían amparadas más en el derecho. Exacto. Entonces, otra crítica que se le hace es que estos derechos, en realidad de obligarnos, parece que son como ideas morales. Nos gustaría que fuese de tal manera. Porque incluso si nos comprometemos a adaptar estos derechos a nuestro Estado, nos encontramos que no tenemos las instituciones necesarias. No tenemos una policía formada para esto, hospitales formados para esto, docentes formados para esto. Es muy difícil, cuesta enormemente, económicamente, lograr satisfacer este tipo de derechos. Por último, en el caso de las violaciones y todo eso, tampoco tenemos un sistema jurídico que funcione tan bien, aún en casos que se sabe quién es el violador o el que abusa. ¿Se entiende lo que se está diciendo? Inclusive cuando se sabe, no se logra resolver. Y por último, no contempla a los niños sin patria, los apátridas, los que carecen de país. Esos son los que más sufren, ¿no? Ok. ¿Se está escribiendo una cuarta generación? La verdad que no. No hay una cuarta generación. No puedo traerles una cuarta generación, por lo menos tentativa, como dice con los derechos humanos, porque no hay. Algunos intelectuales piensan que si se logra una cuarta generación de derechos humanos, se va a poder proponer una cuarta generación de derechos del niño. ¿Se entiende? Pero hasta ahí. Ok. Antes de explicar cómo podemos enseñar más o menos esto, ¿alguna duda, interrogante, comentario, insulto, nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva? ¿Ya hicieron todas las críticas? Está bien. Bueno, en el primer ciclo podemos hacer una actividad que se llama Vivir Feliz. ¿Qué hacemos? En una hoja dibujamos una línea por la mitad, o doblamos la hoja y después dibujamos una línea. En un lado, digamos el lado izquierdo, le pedimos al estudiante que se autodibuje, ¿no? Hacerte un dibujo de ti mismo. ¿Entiende?
Y del otro lado, hace una lista o escribimos una lista de las cosas que necesitaría este niño, que sos vos, para ser feliz. Comida, pelota, lo que sea. ¿Bien? Y después le pedimos a cada niño o niña que pase al frente y diga, este soy yo y necesito estas cosas para ser feliz, ¿no? Y acá tenemos un ejercicio de autocomprensión de qué cosas necesito uno, en tanto que sujeto de derecho infantil, para sentir la realización o el desarrollo. ¿Se entiende? También podemos hacer un poquito más, ¿no? Podemos empujar un poquito más. Vemos los dibujos. ¿Se parecen o son diferentes estos niños y niñas que necesitan cosas? ¿Necesitan las mismas cosas? Vos no pusiste esto, pero ¿necesitas eso que aparece en esa lista? ¿No? Entonces empezar a generar esta idea de comunidad. Y después se puede preguntar, ¿quién debería satisfacer estas necesidades? ¿No? La respuesta tiene que ser, ¿no? El madre, padre, tutores, Estado, familia, escuela, sociedad, etc. ¿Se entiende? Otra cosa, ¿se entendió esa actividad? Sí. Para intermedio, primer ciclo, segundo ciclo. Tipo, esta me gusta a mí porque vieron de la comunidad BIS, incorpora un poquito eso. Podemos presentar unos dibujos que son así, en cuadrillé, que solamente lo han visto ustedes. Y aparece un dibujo, por ejemplo, un niño en silla de ruedas. Y al lado otro cuadrado blanco, pero también cuadrillé, donde le pedimos que dibuje, ¿no? el niño imitando, copiando el dibujo. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Y luego de eso, que hace esa copia, preguntamos, ¿a quién representa este dibujo? ¿Quién es esta persona? ¿Conoces o conocen a alguien así? ¿Alguien que esté así? ¿Cómo tendremos que tratarlo? ¿No? Entonces la idea es la idea de tratarlo igual. Como se imaginarán, el nombre de la actividad es todos tienen los mismos derechos. Entonces podríamos poner como una reflexión finalmente, ¿no? Pensar, los niños y niñas con discapacidad son igual a cualquier niño y tienen el derecho a participar de la vida diaria como cualquiera de nosotros, ¿no? Y ahí incorporamos algo que muchas veces nos incorpora en primaria. ¿Se entiende? Y por último, preservar la identidad. Podemos hacer, esto es el segundo ciclo, ¿no? Podemos hacer leer hasta el derecho. El artículo 8 dice, el derecho del niño a preservar su identidad, su nacionalidad, el nombre y las relaciones con la familia. Entonces, podemos preguntarle, ¿qué significa preservar tu nacionalidad? ¿No? O tu identidad. Entonces, ¿alguien sabe lo que es nación? Entonces podemos hablar de países, de cosas así. Y ahí podemos decir, ¿conoces a alguien de otra nacionalidad, a otro niño? ¿Tenemos que tratarlo de la misma manera? Después, ¿qué significa tu nombre? Acá volvemos al tema de los nombres, ¿no? ¿Recuerdan el tema de los nombres? Preguntamos, ¿dónde se escriben nuestros nombres? ¿Dónde está escrito nuestro nombre? Y acá hablamos del documento de identidad, ¿no? El DNI. ¿Qué? Claro. Y después otra pregunta es, ¿qué significa preservar relaciones familiares? ¿Qué significa tener una relación familiar? ¿No? Entonces hablamos de la idea del adulto que es responsable de nuestro cuidado, que nos tiene que dar bienestar, amor, comprensión. ¿Se entiende? Y finalmente, podemos preguntar, ¿alguien puede alejarte de tu familia sin ningún motivo? Digamos que vengo yo mañana y te saco de tu familia. ¿Lo puedo hacer? ¿No? Porque acá estamos reforzando la cuestión de la pertenencia. De uno pertenece a un lugar y que tiene derecho. Y si te atacan ese derecho, tenés derecho a ser protegido por eso. ¿Se entiende? ¿Qué?
Con esa pregunta es, ¿me entienden esto? O sea, todo el tiempo la repiten. Pregunto porque no sé si se entendieron. Bueno. No, pero siempre lo pregunto usted, pero de otra forma. Ahora en la formación, ha salido parecida a una. Ok. ¿Alguna duda, una pregunta, un interrogante, un comentario, un insulto, una nota al pie, una crítica constructiva, un color, una crítica destructiva? ¿Y por qué no? Azul. ¿Usted no tiene color favorito? Y bueno, entonces, ¿no lo quiere compartir con nosotros? Usted es un ser humano como cualquier otro y puede tener dudas, preguntas, críticas, colores. Antes decía mariposa favorita, pero me di cuenta que la gente no conocía mariposa, entonces me fui a algo más básico. ¿Olor? Color. Olor. El tricolor. ¿Sí? ¿Por qué no se tiene pensado en la cuarta generación? No es que no se tiene pensado, no se ha hecho ninguna propuesta que se esté debatiendo, ¿ok? Claramente, estas críticas que yo he mencionado motivan a una revisión importante de la tercera generación y que un continente como África haya tenido que crear una nueva carta porque no se estaba reconociendo, muestra la necesidad de una cuarta generación. Pero no ha habido todavía una propuesta que logre por lo menos ser debatida. En los derechos humanos sí se ha dado cuenta por este cambio de las redes sociales, el medio ambiente y las nuevas comunidades LGBTQ+, y eso, que hay que identificar otro tipo de cosas. Con los niños y adolescentes todavía no se ha hecho. Quizás en una de esas, dentro de poco sí se haga, ¿no? ¿Se puede leer la carta africana? Sí, creo que la tienen en material de consulta. Y si no, lo buscan. Todas estas casas son públicas. ¿Estamos ahí? ¿Cuándo tienen que entregar el trabajo práctico? El lunes. Y lo tenemos que poner acá. Sí.